Ya tengo mi café preparado. Bueno, y hoy no os perdáis la entrevista, de verdad, esta charla que vamos a tener distendida con una persona muy importante en México. Sí, sí, es el CEO del Banco Sabadell, se ríe, es Francesc Noguera. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Encantado de estar aquí contigo, compartiendo el café. Bueno, medio español, medio mexicano, porque ¿cuántos años llevas tú en México? A ver. Mira, son 8 en esta etapa, aquí en la Ciudad de México, pero antes estuve 3 en León, en Guanajuato. O sea, ya son, si Ujú. sumo todos, son 11 años en este país. Mi mujer es Oye, mexicana, o sea vale, que o sí sea, estoy estás muy, totalmente integrado. muy arraigado, sí, sí, sí. Francesc, cuéntanos un poco cómo estáis pasando vosotros ahí la pandemia, esto del coronavirus en México, porque claro, Latinoamérica se ha visto afectada un poquito más tarde, estamos viendo que el epicentro de la pandemia es ahora toda América, ¿no? Y en México en los últimos días estáis en torno a 500 fallecidos y son cifras que, bueno, altísimas, ¿no? Nosotros ya hemos pasado por ahí. Mm. Mira, te diría que para todo en este país hay dos Méxicos. Hay el México formal, del que nosotros formamos parte como banco y sobre todo como banco español de perfil multinacional. Y luego está el México informal. El México formal, estamos básicamente confinados. Yo estoy ahora mismo en casa y en el banco, por ejemplo, el 98% de los empleados están confinados en casa, ¿Teletrabajando? haciendo home office, exacto. Ujú, Y en general este plano formal funciona así. Luego está el México informal, que es el México que vive al día, que necesita salir a trabajar para poder tener un ingreso típicamente en efectivo y poder comer. Y ese ujú. México no ha parado. O sea, ese México no puede parar. O sea, puede parar unos días, pero no puede parar mucho tiempo porque necesita, es su modus vivendi estar fuera, ¿no? Y bueno, y por eso hay un contraste muy importante. Si te mueves por áreas, yo vivo en la Ciudad de México, si te mueves por barrios buenos, que son el plano más formal, pues verás que es un panorama parecido al de España o al de España hace unos días, ¿no? Calles Todo vacías, tiendas cerradas, cerrado, claro, todo, todo. completamente. Ahora te Ujú. vas a un barrio más popular y te va a parecer que la vida es normal. O sea, los mercados están Francés, abiertos. Sí, es que sí, eso te iba a decir, aquí hemos visto sí, en el sí. telediario compañeros nuestros corresponsales, claro, sacando mercadillos abiertos y nosotros diciendo, bueno, pues ahí poniéndole una vela a un santo, que está bien, pero sin ninguna distancia de seguridad, sin ninguna medida de higiene y comiendo tacos en la calle. Y dices, ¿esto qué es? Sí, Madre mía. pero mira, es que es difícil de entender porque esto es otra cultura, ¿no? Piensa que de entrada en México, y esto que voy a decir puede sonar un poco raro, pero es así, la muerte no es tan dramática como en Europa, ¿no? O sea, se Ujú, relativiza muchísimo más. Aquí hay una fiesta nacional impresionante que es el Día de Muertos, que es un día sí. festivo, o sea, no es un día, es el día siguiente al Día de Todos Santos que hacemos en España. En Ujú. México es un día típicamente festivo, has visto la película Coco, con las Sí, sí. flores, con todo. Entonces, bueno, la muerte aquí forma un poco parte de la esencia del día a día del mexicano, ¿no? Y luego, mucha gente, pues lo que decía antes, necesita salir a la calle para poder vivir, o sea, no pueden quedarse confinados en casa. Entonces, sí, sí, es un contraste bestial, pero esta es la realidad de este país. Oye, Francés, y luego hay otro tercer grupo que no me lo has contado, que es el grupo de los españoles expatriados en México o de turismo en México que estaban deseando volver a España cuando estalló esta pandemia a nivel mundial, que han tenido no solo en México, bueno, mucho, en todo el mundo, ¿no? Muchos problemas para ser repatriados. ¿Tú conoces algún caso? ¿Sabes alguna historia o alguna anécdota que nos puedas contar? Sí, bueno, yo estoy muy cerca de la comunidad española, sobre todo la comunidad empresarial, porque estoy en la Junta de la Cámara Española de Comercio. Y Ujú. ahí tenemos, de hecho, tenemos interacción cada semana, incluso con el embajador, que muy bien, Juan López Dóriga está muy enfocado a darnos datos y apoyo de lo que sea necesario. Y bueno, te diría que hay el español que vive en México, como en mi caso, pues bueno, al final este es tu país en este momento, ¿no? Y es donde está tu trabajo. Es verdad que hay una parte de la comunidad española, sobre todo empresarial, me refiero, de grandes Ujú. empresas, que está un poco diciendo, oye, ahora que en España se está empezando a desconfinar y los hospitales empiezan a estar ya más disponibles, pues quizá tiene sentido desplazarnos a España. Porque aquí la preocupación principal en México es que hay pocas camas por habitante y los hospitales están muy llenos de enfermos de COVID. Entonces, claro, sí que en la comunidad española hay un poco este sentimiento de, oye, si me enfermo, habrá disponibilidad y casi mejor me voy a España. De hecho, la misma Cámara Española de Comercio está llegando a un acuerdo con Iberia para fletar un avión específico para que los de la Cámara puedan volar a España, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que hay
también hay un poco dos perfiles. El perfil que dice, oye, me tengo que quedar porque es que no me queda más remedio por el trabajo. Y el perfil de que quizá a veces son las familias, de oye, pues me voy a España aprovechando que viene la etapa veraniega y mejor estoy en España durante estos momentos, ¿no? Bueno, ya sabéis que los que vuelen tienen que pasar una cuarentena, españoles o extranjeros que vengan a España hasta el 1 de julio. A partir de ese momento se va a abrir un poco las fronteras y sin la necesidad de cuarentena, es lo previsto. De todas formas, imagino, Francesc, que todos los españoles que estéis en México, que tú conoces, habréis seguido también con mucha preocupación lo que ha pasado en España y lo que está pasando en España a nivel sanitario, ¿no? Porque, por desgracia, estamos entre los 4 o 5 países del mundo ahí a la cabeza por delante de México. Sí, no, por supuesto, porque todos tenemos familiares y amigos y lógicamente pues, es un tema que te afecta directamente aunque estés muy lejos. Sí, es verdad que la afectación en España ha sido bastante más elevada. Por ejemplo, en México, te doy un dato, el número el crecimiento diario de defunciones desde la defunción número 30 en México está en torno a un 15% diario. En España hemos alcanzado hasta 25 y cerca de 30, ¿no? Entonces, horrible. sí que, no sé, claro, España es un país mucho más denso, ¿no? Por ejemplo, en México, la Ciudad de México es donde hay más afectación, pues es una ciudad extremadamente densa y poblada, pero te vas a otras ciudades, yo por ejemplo viví en León, es una ciudad, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, pero es muy dispersa, muy horizontal, y no hay casi infectados, o sea, no, es un país muy grande y no, yo creo que España ser más concentrado, más fácil de contagio. Claro que nos preocupa, pero bueno, también entendemos que en España se han tomado medidas muy importantes que son mitigantes y que esto hace que la gente esté también más tranquila, ¿no? En general. Francesc, voy a meterme un poquito ya en tu terreno laboral, ¿vale? A ver, hay muchos de los clientes del Banco Sabadell en México, imagino que serán también empresas españolas, ¿no? México es un destino turístico donde han invertido grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, y ahora están en una situación muy complicada, muchos viajes cancelados, nadie sabe qué va a pasar con la temporada de verano en Latinoamérica en concreto, donde ahora estáis un poco peor que en Europa. ¿Qué pasa con esos clientes? ¿Qué problemas te trasladan a ti como CEO del Sabadell en México? Mira, yo diría en general, la empresa española está igual de afectada que la mexicana. Lo que son pymes tienen mucha afectación porque son más vulnerables, ¿no? Y aparte, a diferencia de España, que el gobierno sí ha lanzado un programa fiscal, un paquete fiscal importante de ayudas, en México esto ha sido prácticamente escaso. Te doy un dato, el paquete fiscal que anunció el gobierno mexicano tiene un impacto de 1,5% del PIB. En España es más de 10. En países comparables, Brasil es un 10, Perú es un 12. Entonces, Sí, es muy bueno, el poquito gobierno porcentaje. mexicano es muy reacio a endeudarse, no quiere deuda, no le gusta, está bien, en parte tiene su parte positiva, pero lo que está haciendo es que no está brindando ningún tipo de ayuda ni a pymes ni a particulares, nada, prácticamente nada. Entonces, la empresa española más perfil pyme, pues está muy afectada. La empresa española más perfil corporativa, más multinacional, esa te diría que, bueno, resiste porque al final son empresas que tienen tesorería, tienen accionistas solventes y estas te diría que están bien. Los hoteles, mira, nosotros tenemos bastante financiación hotelera en Cancún, Riviera Maya, Vallarta, Los Cabos. Los hoteles, de hecho, lo que están haciendo es que este verano lo dan por perdido y están aprovechando para hacer inversión, porque claro, el sector turístico mexicano iba tan bien durante tantos años que no había momento de parar el hotel y meto CAPEX, ¿no? Inversión en remodelación y todo. Entonces han dicho un poco, y este verano es perfecto para hacer eso. Y piensa que la temporada alta en México viene en invierno, es cuando hay las tarifas más altas. Entonces, bueno, un poco la expectativa es que a partir de octubre, noviembre, sobre todo basado con americanos, canadienses y mexicanos, se pueda recuperar el sector hotelero. Que reabran. ¿Tú crees que no van a abrir entonces ahora en julio y en agosto? No. Parcial, pero es temporada baja, se nutre básicamente de europeos, que es un turismo marginal dentro del turismo total mexicano, y yo creo que van a aprovechar un poco para hacer esto, las inversiones y remodelaciones. Donde sí hay afectación directa, y ese sí es directa a empresa española, es en el tema de las energías renovables. Y eso no tiene nada que ver con la crisis, esto simplemente que el gobierno se le ha ocurrido sacar una ley que pone en entredicho los parques de energías renovables. Y ahí, como sabes, pues compañías como Acciona, como Iberdrola, la empresa española es muy potente en esto y en México en particular, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay preocupación, pero es un tema que no tiene nada que ver con la crisis, es concordante. Bueno, es un daño
colateral, es otro más, ¿no? sí, Oye, una sí. cosa, Francés, hablando de bancos, la semana pasada el FMI lanzó así una puya con un aviso a navegantes a las entidades financieras, dijo que los grandes bancos, ojo, porque podrían dejar de ser rentables debido a los bajos tipos de interés y debido, en el caso de España, por ejemplo, de Europa, a la alta morosidad. En España hablo sobre todo. Bueno, vosotros sois un banco español. Sí, sí, sí. Estáis en México, pero ¿qué opinión tienes de todo esto? A ver, no, en España y en Europa en general, la banca viene de unos años muy complicados porque se juntó la salida de la crisis anterior con un entorno de tipos de interés negativos. Esto para un banco es muy duro. Ujú. Y bueno, y ahora esta crisis pues agrava un poco más la situación. Y sí, sí, no, es un reto muy importante para la banca europea. Nosotros somos filial de un banco español, pero operamos en México. En México es un poco diferente porque, aparte de que puede haber una afectación por el impacto de esta crisis, lo que sí hay es un entorno de tipo de interés positivo. O sea, aquí el tipo de interés, el interbancario, que es un poco la referencia, está en Ujú. 5,5. 5,5, pues hombre, ahí sí Nada te que da ver. mucho, no tiene nada que ver, te da mucho juego como banco para poder hacer tu negocio y ser rentable, ¿no? Y más allá de esta crisis, que sí va a haber impacto en impagos. Pero viendo ya más hacia 2021, y si es verdad que hay una recuperación, en México yo creo que las perspectivas son en general positivas. En Europa y en España en particular, pues la banca está en una situación, en un entorno complicado. Francés, y dos temas que siempre que hablamos de México, mira que me duele que es un país que adoro, que me encanta la cultura, pero hay dos asuntos que siempre tienen que salir encima de la mesa. Voy con el primero, tema de bueno, de la inseguridad, inseguridad ciudadana. Con esta pandemia, siempre cuando hay una pandemia, los más afectados, los más humildes, los más pobres, y aumenta la delincuencia. Esto suele ser así, por desgracia, esa es la fotografía en casi todas partes. ¿En México tienes algún dato? ¿Se ha notado? ¿Hablan de eso en las noticias? Sí, mira, la expectativa es que va a subir la inseguridad. La verdad es que ahora ha bajado, pero claro, ha bajado porque hay menos gente Ujú. asaltable, ¿no? O sea, hay menos gente en la calle, menos posibilidad de cometer delitos. Pero sí que hay una preocupación y de hecho hay declaraciones de gobierno y de estamentos policiales de que puede haber un repunte importante de la inseguridad por eso, precisamente por ese México que necesita vivir al día y que ahora no tiene esa capacidad de hacerlo o no completamente. Um, por eso también aquí yo creo que el gobierno está poniendo mucho foco en desconfinar, aunque no hay aún las condiciones solamente propicias, pero desconfinar, porque al final si la economía se para completamente, las condiciones se pueden agravar bastante. Sí, sí, es la Vemos que es realidad. un denominador común en América, ya no en Latinoamérica, en América. Ya no te digo el caso de Bolsonaro, sino que también habla de que en el caso de Donald Trump, por ejemplo, también, ¿no? Que se reactive cuanto antes la actividad económica, a pesar de que las cifras, bueno, asustan en todas partes, en esos dos países en particular. Segundo tema, siempre complicado, el tema de la inmigración. Fíjate, me llamó mucho la atención durante esta pandemia, hace ya unas semanas, es cierto, y Donald Trump, bueno, da muchos giros, pero comentó como que animaba a los inmigrantes a que acudieran. Ahora, por ejemplo, en Europa se ha visto que también tenemos un problema de inmigración tremendo, animando también para los temporeros, ¿no? Para el campo. Y veíamos a Alemania, a España, a Francia, diciendo a los temporeros que vinieran para la temporada de campo, porque toda fruta, etcétera, se iba a echar a perder. En Estados Unidos también, fíjate qué curioso, hace semanas, repito, Donald Trump decía Sí. que vinieran inmigrantes. O sea, era como una locura, ¿no? Con todo el tema del Fíjate, muro que tenéis. desde fuera se ve diferente, pero fíjate que la relación Estados Unidos-México es bastante buena, ¿eh? O sea, es muy Uh buena, -huh, de hecho. uh Te -huh. voy a dar varios datos. Uno es la entrada en vigor este 1 de julio, o sea, en un mes, del nuevo Tratado de Libre Comercio, que se llama TEMEC, entre el antiguo NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México. Y es un tratado que va a beneficiar mucho México porque obliga a que haya mucha más producción en este espacio de Norteamérica. Ahora mucha que está en Asia, hay que traerla aquí para que se cumplan las reglas de origen y se pueda cumplir el tratado. Entonces, y la relación incluso entre Trump y entre Andrés Manuel López Obrador es bastante buena. O sea, no, Siendo de fíjate que galaxias diferentes, ¿no? completamente, pero aunque López Obrador se pueda visualizar como populista desde fuera, en verdad es muy consciente que la relación comercial y económica con Estados Unidos es crucial y ha, Es clave. y ha sido el primero que ha apoyado mucho
este tratado. Luego, el tema de inmigración, la inmigración más fuerte a Estados Unidos, sobre todo viene de Centroamérica, no viene de México. Lo que pasa es que pasa por México. Claro, pasa por México. Pero fíjate que si tú revisas las cifras de los últimos años, la inmigración mexicanos a Estados Unidos ha sido a la inversa. O sea, ha habido más que han regresado a México de los que han entrado en Estados Unidos. Pero es verdad que estáis ahí de paso, exacto, y se lían unos en la el tema es ese, ¿no? Claro. Luego, lo famoso del muro, también te explico. El famoso muro, de hecho, quien construyó más muro y quien deportó más mexicanos o centroamericanos fue Obama. Así o sea, es, lo que pasa es que Trump lo cacarea, que es la diferencia, y Obama era muy sigiloso, pero pero Obama sí comenzó el muro, ¿no? Fue el que más se le conocía como el deporter in chief, ¿no? El deportador, el jefe de deportador, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la relación México-Estados Unidos es bastante buena y yo no veo ahí que haya... Y que Trump diga, oye, que necesita que la gente vaya, bien, pero seguramente van a ser más centroamericanos que mexicanos. Francesc, ha sido un placer. Bueno, menudo repaso le hemos dado a México, a Norteamérica, a Latinoamérica y al mundo entero. Ha sido un placer tomarme este café contigo y nada, ya te tenemos de corresponsal en México. Así Lo que que cualquier necesites, cosa Marta. importante nos pides paso, como decimos en el telediario. Gracias, de verdad, por este café.